el punterito. Nosotros vemos aquí un cambio de coloración en la zona del incisivo central, que está bastante notoria, y también tenemos otros cambios de coloración, no solamente en ese diente, sino en los incisivos inferiores, unas manchas que no son uniformes, son algunas más oscuras, otras más claras, tienen poca translucidez, y también podemos ver en la zona molar, es el mismo paciente, por si acaso, tenemos unas alteraciones, miren, a nivel vestibular de los primeros molares, y en la zona de los primeros molares superiores vemos una amplia destrucción, considerando que tal vez el riesgo de caries al parecer no es tan alto, pero una amplia destrucción de las piezas superiores. Es el mismo paciente, por si acaso. ¿A qué nos referimos cuando vamos a trabajar con esta anomalía? Son situaciones que nosotros vamos a encontrar de manera frecuente en nuestros pacientes. Lastimosamente tenemos una prevalencia mayor últimamente, que demuestra que existen alteraciones que se están enfocando ya no solo de manera aislada, sino comprometiendo grupos dentarios de manera más definida, lo que corresponde a un defecto del desarrollo. ¿Ya? Si nos ponemos nosotros a recordar lo que son los defectos en el desarrollo, vamos a encontrar que se deben a defectos cualitativos en algunos casos o a defectos cuantitativos en otros. De acuerdo al desarrollo dentario, lo que es la odontogénesis, vamos a encontrar que puede haber alteraciones en alguna de sus etapas, dando lugar a estas anomalías o defectos. Generalmente se enfocan a cambios de coloración o a cambios de translucidez en el esmalte. También se deben a incompleta mineralización, donde nosotros vamos a ver piezas dentarias que tienen el esmalte íntegro, pero el color es el que cambia. Lo que demuestra que la formación, después de la formación del esmalte, es decir, ya sería en este caso el desarrollo de la mineralización, ha cambiado o ha estado afectado por alguna situación externa. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros podemos tener un esmalte bien formado, es decir, de manera inicial, pero la zona que va a recibir la mineralización se da de manera incompleta, y al darse de manera incompleta la mineralización, el esmalte no tiene el soporte adecuado, que puede, por lo tanto, posteriormente romperse por trauma, puede tener una afección cariosa y esta avanza mucho más rápido y puede dejar los bordes afilados y lesiones amplias, ¿ya? Es por esto que nosotros vamos a tener la relación, en este caso, de los defectos cuantitativos. Y aquí hacemos una correlación de los conceptos que ya conocemos, ¿no? Los efectos cuantitativos se refiere a que ha faltado algo en cantidad. Si tenemos la hipoplasia, se refiere a una falla en la secreción de la matriz, que no se mineraliza. Recordemos que primero se secreta la matriz del esmalte. Posteriormente recién se va mineralizando. Entonces, si hay una falla en la primera parte, se conoce como hipoplasia, ya que hay una falla en la secreción de esta matriz. Después vamos a tener una hipocalcificación, cuando ya hace la segunda etapa falla la mineralización primaria, o una hipomaduración cuando falla la mineralización secundaria. Para esto es recordar un poco de lo que es la odontogénesis, y recordemos que se va a tener primero la secreción de la matriz del esmalte y posteriormente se va dando por etapas la mineralización de este tejido. En este caso, en dos tiempos, la primaria y la secundaria. Si ocurriera una falla en determinado momento, vamos a tener diferente denominación. La formación deficiente de la matriz del esmalte, nosotros vamos a encontrar con un esmalte delgado, con ranuras, pérdidas en zonas sustanciales, lo que hace que no se pueda conformar la zona externa del esmalte. Puedo avanzar. Estos efectos del desarrollo del esmalte pueden darse por opacidades delimitadas, que van a tener un área mucho más definida y notoria, opacidades difusas donde no se puede encontrar tejido sano de manera directa, como pueden ver aquí, o podemos encontrar hipoplasia. La hipoplasia, recordemos, viendo a la diapositiva anterior, es una falla en la secreción de la matriz no mineralizada. Por lo tanto, no solo es un cambio de color, sino también es una falla en la estructura. Dentro de las opacidades y la hipoplasia vamos a encontrar esta principal diferencia. La opacidad es un defecto cualitativo del esmalte, que se caracteriza por la disminución de la mineralización,
la hipomineralización, es decir, se ha formado bien la matriz del esmalte, pero no se ha mineralizado bien. Nosotros vemos esmalte íntegro, si hacemos la exploración, pero vemos con opacidades que van a cambiar de lugar y ubicación, incluso de tono. En cambio, en la hipoplasia, nosotros tenemos un defecto cuantitativo que se produce por una falla al momento de secretar la matriz del esmalte. Entonces, nosotros no vamos a tener un esmalte íntegro, vamos a tener un esmalte ranurado, defectuoso, con muchas zonas en las que podemos encontrar también manchas, ¿ya? Y esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Los defectos cuantitativos del esmalte basados en la hipoplasia, por una falla en la secreción de la matriz del esmalte. Entonces, vamos a tener tal vez un paciente como el que ven a ustedes acá, que llega a la clínica y que tiene diferentes manchas y tenemos que ver si es opacidad, si es hipoplasia, cuál será la manera de identificarlo, cuál será la manera de tratarlo. Y eso es importante que nosotros vayamos definiendo a partir de esta clase. Vamos a ir yendo por antecedentes primero. Esta situación no es algo tan nuevo, podríamos decir, pero sí se ha desarrollado más en este siglo. ¿A qué se refiere? Tenemos una secuencia desde el 1987 que Koch, que es un autor que se dedica mucho a lo que es el área de la odontopediatría, en Suecia reporta una prevalencia importante de este tipo de alteraciones, pero asociadas solo a algunos grupos dentarios, ¿ya? Donde hasta en un 15.4% reconoce que los niños nacidos entre 1966 y 1974, que para esta temporalidad presentaban graves hipomineralizaciones de primeros molares permanentes, lo cual no era un determinante usual, no era algo que se hubiera reportado en otra generación, y llama mucho la atención por la situación que se estaba presentando específicamente en este grupo dental. ¿Ya? ¿Qué es lo que presentaban? Opacidades desde el blanco cremoso al apandillo parduzco. Otra situación es que no se comprometen todas las piezas dentarias, sino los molares permanentes, puede ser uno o más, y los incisivos permanentes. Entonces, al encontrar estas asociaciones de manera frecuente, van empezando a buscar a qué se podrá deber o a qué se relaciona. Y lo asocian a trastornos ambientales ocurridos durante la melogénesis en este grupo de pacientes, en este grupo de edad, en un determinado momento. Y estos trastornos ambientales, que hemos visto nosotros lo que es el desarrollo de la odontogénesis, se van a presentar precisamente por exposiciones que pudieran tener o no a determinados elementos durante la formación de las piezas dentarias. Gracias a esto, 10 años después, la LUSUA realiza una clasificación de estas hipomineralizaciones, donde se conoce como los defectos del esmalte de primeros molares permanentes, porque eran muy característicos que solo sucedían estos. Excluyendo hipoplasias y fluorosis, según la gravedad, nos daban 3 grupos: la grave, moderada y la severa, o la leve, moderado y severo. En el caso de la leve, vamos a ir primero por esta, se identificaba cambio de coloración en zonas que no están relacionadas a las zonas donde se retiene placa dentaria o inicia la caries dental, ¿ya? A diferencia de la caries, nosotros vamos a encontrar zonas con cambio de coloración que van desde la mancha blanca hasta el inicio de la caries en la zona de fosas y fisuras, áreas interproximales. Pero en el caso de estos primeros molares permanentes presentaban cambio de coloraciones en zonas atípicas, como ser las caras libres. El defecto leve se considera un cambio de coloración simple. El efecto moderado reconoce una pérdida de esmalte, además del cambio de coloración, y un efecto grave se conoce como una pérdida de esmalte que ya necesita una restauración, pero una restauración atípica, no la típica restauración de cara oclusal, ¿ya? También la definió por el tamaño o por la extensión en grande, el mayor a 4.5 milímetros, casi toda una porción oclusal. El moderado, que era casi a 3.5 milímetros de extensión, y el pequeño, que era menor o igual a 2 milímetros.
Perdón. Entonces, teníamos grande, moderado, pequeño, grande, moderado, severo, grave, moderado o leve, pero solo le hacían la relación en lo que era el primer molar permanente. ¿Qué es lo que más llama la atención? Es la extensión, tomando en cuenta o la zona donde se presentan estas opacidades. Empiezan a haber más reportes entonces que correspondiendo a lo que dijo Alusúa, empiezan a reportar lo que estaban encontrando. Tenemos a Lepaniemi en el 2001, uy, ahí no se ve nada, perdón. Wertheimer el 2001 como empieza a trabajar sobre un índice de los defectos del desarrollo del esmalte. Halevik el 2001 coloca otro nombre a índice de defectos del desarrollo del esmalte adaptado. Y es en un congreso de la Asociación Europea de Odontopediatría que ya se le da el nombre de hipomineralización incisivo-molar, reconociendo que no solamente se presentan esto en molares permanentes, en los primeros molares permanentes, sino también en la zona de los incisivos. Y es a partir del 2003 que empieza ya a tener un reconocimiento esta patología. Son 20 años, es poco para la relación de una patología que lastimosamente está en alza. Entonces, esta hipomineralización incisivo-molar se reconoce como la alteración de la mineralización del esmalte. Esta va a afectar a los primeros molares permanentes y a los incisivos, ocasionando defectos estéticos de estructura y que lastimosamente incrementan el riesgo de caries, porque ya no se tiene el esmalte bien formado. ¿Ya? ¿Es un problema de salud oral? Sí. Fíjense ustedes cómo está la distribución de estos. En algunos casos nosotros tenemos una afectación leve donde no hay pérdida de esmalte y por lo tanto la exposición de la dentina es mínima, como también hay otros en los que sí encontramos una exposición de dentina importante. Y eso hace que la susceptibilidad a la caries sea el triple. Y sucede en una edad en la que el niño está en una etapa de recambio, terminando de la primera etapa de recambio, que es más o menos los 9 años, y entrando a la preadolescencia, entonces empieza en un momento de mucha crítica o muy crítico donde podemos encontrar estas alteraciones. La hipomineralización, entonces, conoce como un defecto cualitativo en el desarrollo, que nosotros vamos a encontrar en una alteración de la maduración, porque esta maduración es incompleta, y en cambio, en relación a la patología que estamos trabajando ahora, vamos a tener en cuenta que este defecto va a tener diferentes clasificaciones ahora. Vamos a tomar en cuenta otras situaciones, otras apreciaciones necesarias para identificar la gravedad del caso. ¿Ya? Primero, los tejidos duros no pueden tener mecanismos reparadores, especialmente hablando del esmalte. Si bien la dentina puede tener una línea de defensa, los trastornos de la mineralización y maduración vamos a encontrarlos de acuerdo a la zona que presenten, al estadio en el cual fueron afectados. ¿Ya? Hay una alteración en la reabsorción de la matriz orgánica y la inhibición de las enzimas proteolíticas, que es proceso propio de la odontogénesis, donde debe haber una proteólisis necesaria para dar lugar a la mineralización. Entonces, hay una retención de proteínas interfiriendo a que se formen adecuadamente los cristales para que se vaya a dar la mineralización. Y eso es lo que pasa, hay una falla en la secreción de la matriz. La matriz orgánica que debería ser inhibida por las enzimas proteolíticas, en lugar de darse lugar a esa lisis proteínica, se retienen las proteínas y estas interfieren para que los cristales de esmalte se formen, en otras palabras, ¿no? Y es ahí donde empieza el defecto. Este defecto dependiendo la alteración, de inicio no va a estar alterado, de inicio no va a estar incompleto, no va a estar afectado, pero posteriormente puede ir avanzando. Dependiendo del nivel de hipomineralización, luego vamos a encontrar esmaltes porosos, donde los prismas ofrecen ya una morfología alterada. Vamos a tener propiedades mecánicas semejantes a la dentina. Y eso es algo molestoso, riesgoso, complejo, porque el esmalte debe tener una propiedad superior, ustedes saben, a la dentina,
debido al grado de mineralización que debiera tener. Pero si no sucede esto, entonces tenemos un tejido mucho menos resistente. Y tenemos que la elasticidad se reduce en el esmalte cervical, ¿ya? Vamos a tener incluso un cambio de morfología en la región oclusal hipomineralizada, teniendo una reducción lineal de la estructura del esmalte. Entonces, no es una alteración simple. Nosotros vamos a identificar, como pueden ver ustedes en estas piezas dentarias, una mayor alteración en este punto. Halevik y Noren realizan otro tipo de clasificación de acuerdo al tono o al color que presentan las opacidades o las manchas. Estas opacidades, que varían del color amarillo al amarillo marrón, las identifican asociadas a un daño irreversible en los ameloblastos. Ustedes saben que los ameloblastos tienen la formación del esmalte. En cambio, si las opacidades son blancas hacia el amarillo, los ameloblastos que se han recuperado tras la agresión del agente causal intentan mineralizar, pero no pueden hacerlo de manera completa, ¿ya? Entonces, mientras más oscura es la opacidad, mayor daño existe, obviamente, y en este caso el ameloblasto está irreversiblemente dañado. En cambio, si tenemos nosotros un ameloblasto un poco más activo, podríamos decir, las opacidades tienden a ser un poco más claras o blancas, ¿ya? Eso lo determinan Halevik y Noren de acuerdo a sus estudios. ¿Qué denominaciones se le dan a esta patología? Se les dice molares de queso, cheese molars, que manejaban mucho en los 80s. Se conocen como hipomineralizaciones idiopáticas del esmalte de primeros molares permanentes. Ustedes saben que el término idiopático significa que de origen no conocido. Opacidades idiopáticas del esmalte también. Hipomineralización no asociada a fluorosis, cuando empiezan a descartar la fluorosis como parte de esta patología. O también se conoce como esmalte moteado no endémico de los primeros molares permanentes. ¿Por qué se conoce así? ¿Por qué es necesario? Porque en la literatura se van a reportar, dependiendo el año o el momento en el que fueron reportados o estudiados, diferentes denominaciones, hasta que hubo obviamente el consenso del 2003. Ahora, la etiología. La etiología es de un origen sistémico. Se asocia a ¿qué? A alteraciones sistémicas que se pudieran dar en el momento en el que se estaban formando esos dientes, en sus diferentes etapas, ya sea en la matriz o especialmente en la secreción de la matriz, que sugiere que sea el primer año de vida hasta los 3 primeros años. Ustedes saben que todos tienen una odontogénesis un poco no todos en la misma edad, dentro de la cronología, pero con rangos específicos, y en los 3 primeros años de vida, alteraciones sistémicas o agresiones. Sí, relacionado mucho a infecciones en la etapa neonatal. No es el consumo de antibióticos, es la infección, la anemia o alteraciones sistémicas dentro de un cuerpito que está en un alto proceso de desarrollo, donde algo falló y alteró esta formación. Diversos agentes ambientales interactúan en esta etapa prenatal o perinatal especialmente, y también hay una predisposición genética de acuerdo a la fortaleza de su esmalte. Si bien ocurre durante los 3 primeros años de vida, estos están asociados obviamente al momento en que se van mineralizando la corona de los primeros molares, los incisivos y en algún caso hasta caninos inferiores, pero más relacionada a las zonas incisivo-molar. ¿Qué es? Han reportado por los años, los estudios han reportado que puede ser debido a ingestión de dioxinas en la leche materna, alteraciones durante el parto como hipoxia, alteraciones que ocasionan la hipoxia, que pueden ser las infecciones respiratorias, la presencia de asma, bronquitis o incluso neumonía en el primer año. Porque sí, va a tener un grado de hipoxia no severo, pero esa hipoxia es la que altera o afecta el desarrollo normal de las piezas dentarias. La insuficiencia renal u otro tipo de alteraciones como pueden ser el hipoparatiroidismo, diarrea, mala absorción, malnutrición y fiebre asociada a enfermedades infecciosas. Como pueden, un minutito por favor.
Lo importante, en algunos casos los padres preguntan, pero ¿por qué fue? ¿Qué pasó? Y al hacer la anamnesis y una adecuada historia clínica, nosotros debemos consultar si existe alguna relación de alguna enfermedad de tipo infeccioso, de tipo anémico, no solamente respiratorio, sino también digestivo, que haya podido alterar en el primer año de vida al paciente, ¿ya? Especialmente en los primeros meses. Lastimosamente es frecuente. En el 2008, Lijidakis y Dimo empiezan a reportar aún más con situaciones de etiología, como son niños con problemas médicos en la etapa prenatal, perinatal o postnatal. Reafirman el hecho de que la hipoxia es como el factor inicial o la hipocalcemia. Ahora, el número de dientes afectados va a estar relacionado con el tiempo en el que ocurre la agresión. Mientras más pequeño es el niño, más dientes puede afectarse. Es lo que reportan. La distribución varía mucho, puede ser un solo molar permanente o pueden ser más. La condición es que sí o sí tiene que haber un molar afectado para que se identifique como que es una hipomineralización molar incisiva. La prevalencia es tan diversa que van desde el 2.4% hasta el 4.2%, dependiendo la población en la que se estudie. Nuestra población también tiene la presencia de hipomineralización de manera muy afectada, lastimosamente, que va asociada o sumada a un alto índice de caries debido a la presencia de dientes susceptibles a esta, ¿ya? Los pacientes que presentan la alteración en el molar no siempre van a tener la alteración en incisivo, pero hay una alta prevalencia de más del 30% en el que sí, si está afectado el molar, el incisivo también. Y a veces está más afectado el incisivo de manera estética que el molar de manera de estructura, ¿no? El molar está un poco más entero, podríamos decir. La frecuencia en incisivos, los más frecuentemente afectados son los centrales superiores, pero que no supone una pérdida de esmalte, sino es más que todo la mancha, ¿no? El cambio estético, esa opacidad más blanca. Si tenemos una opacidad más blanca, ya sabemos que el ameloblasto ha funcionado no del todo, pero que no ha sido irreversiblemente dañado. En la arcada se dice que el maxilar superior o el maxilar se afecta en mayor extensión que los de mandibulares, ¿no? Por eso tenemos más frecuentemente afectados los incisivos centrales superiores. El promedio entre dientes afectados varía de 2 hasta casi 6, más de 5 dientes afectados. Y eso se puede reportar de maneras tempranas. Aquí tenemos un paciente que recién está iniciando la etapa del recambio dentario y ya viene el diente alterado, ¿no? A veces se puede detectar de manera muy inicial, a veces no, pero frecuentemente esta alteración, como son zonas atípicas, no se relacionan mucho con la zona cervical. En la zona cervical vemos una pérdida de línea que es diferente a la opacidad frecuente en los otros tercios de la cara oclusal o de la superficie vestibular. La prevalencia es mayor al tipo moderado. ¿Ya? Vamos a tener más en el tipo moderado, a mayor edad, mayor destrucción, porque por estar expuesta a la pieza dentaria en una zona susceptible a cambios de pH, a alimentos, a acumulación de placa, etcétera, vamos a tener muchas posibilidades de que sea más susceptible a caries. Hay desgaste, hay fractura de superficies oclusales y vamos a tener índices de caries mucho más altos. Esto también nos da criterios para estudios epidemiológicos que necesariamente deben guiarse hacia nuestro trabajo, ¿ya? Se deben examinar los primeros molares permanentes, los 4 primeros molares permanentes y los 8 incisivos, tanto superiores como inferiores, haciendo un reporte individual. Si yo encuentro una alteración a nivel de los incisivos centrales, debo ir a fijarme los molares, porque puede ser parte de este problema, como puede ser que yo encuentre el molar y busque el incisivo, ¿no? O tal vez nace el molar y el incisivo todavía no, pero yo ya sé que puede haber un riesgo, ¿ya? El diente debe estar húmedo después de una limpieza dental y la edad ideal para buscarlos es los 8 años, porque ahí ya tenemos la erupción de los incisivos casi en su totalidad. ¿Qué registramos?
Se registra si existe o no existen opacidades. Si hay una ruptura poseruptiva del esmalte, es decir, que ya existen cavidades o que ya hay soluciones de continuidad. Si hay restauraciones atípicas, ¿no? Que están comprometiendo generalmente las caras libres, con cúspides, pero por la zona de la cara libre. Si hay extracciones tempranas por amplias destrucciones, a veces los padres reportan y dicen, le han nacido débiles los dientes y se han ido deshaciendo o se han descascarado. Hay relación donde los padres identifican que hay una alteración y dicen, han nacido débiles sus dientes. ¿Qué tenemos que preguntar? Durante los 3 primeros años de vida, si ha habido alguna alteración, alguna enfermedad que puede o no haber representado alguna situación más compleja. La sintomatología es importante, hay mucha sensibilidad. Durante el cepillado no les puede pasar el frío, no quieren comer, como les da sensibilidad al frío, no se cepillan y ahí se vuelve un círculo vicioso de alteraciones, no se cepilla, aumenta el riesgo, puede entrar caries, entonces afecta la pulpa y al final la pieza tiene un mal pronóstico si no se la trata a tiempo. En la exploración clínica yo voy a ver opacidades que pueden estar bien delimitadas y voy a identificar si el tipo de coloración, si es blanco, amarilla o marrón. Pueden variar mucho en forma y tamaño y la localización siempre va a estar en relación a los tercios oclusales o incisales, rara vez en las piezas anteriores en tercios cervicales, en incisivos en la zona vestibular, como podemos ver acá en la imagen. Vamos a encontrar mayor severidad a nivel oclusal, ¿ya? Unas destrucciones atípicas no asociadas a la carie. Hay fracturas del esmalte, especialmente en las zonas de mayor debilidad, y restauraciones atípicas pueden darse. Cuando tenemos un riesgo de caries bajo, encontramos zonas atípicas que requieren restauraciones. Cuando encontramos un índice de caries alto, a veces la pérdida es mucho más amplia. Y no se identifica si es por hipomineralización o por caries simplemente. Pero un diente que tiene una velocidad de comprometer caras libres está muy relacionado a lo que es esta enfermedad. A los 9 años, los niños que presentan H&M o hipoplasia incisivo-molar, molar incisiva, han recibido 10 veces más tratamientos odontológicos que otros niños y los dientes afectados han sido tratados hasta 2 veces. ¿Por qué? Porque al no tener un esmalte en adecuado a formación, las alteraciones que va a presentar también van a ser un reto a la hora de hacer una restauración. ¿Ya? ¿Cuál es el mayor problema? El manejo del dolor, porque son muy sensibles, la dentina está expuesta. Y la ansiedad que produce ese dolor o, en todo caso, la estética. Y otro problema es el historial de citas que han experimentado dolor, porque tenemos la pulpa expuesta, o la dentina expuesta, perdón, la pulpa muy reactiva y la anestesia puede llegar a ser un reto si es que no se la realiza en adecuada proporción. Los padres se van a preocupar por aspectos estéticos, porque el esmalte se va desgastando, el diente se va destrozando, se va fracturando, hay mucha sensibilidad, puede perder los dientes y pareciera que no hay un tratamiento único o definitivo. Y es así, lastimosamente esto hay que ir haciéndolo como poco a poco. Antes de entrar a la parte de tratamientos, vamos a ver diagnósticos diferenciales. Uno de los diagnósticos diferenciales son las amelogénesis, en este caso la amelogénesis imperfecta. Recordemos que es de tipo hereditario y congénito con una frecuencia de 1 hasta cada 4,000 niños, por lo tanto no es muy frecuente, que va a afectar solo el esmalte, pero en ambas denticiones y todos los dientes. Es además independiente de cualquier defecto morfológico metabólico del cuerpo, no va a tener una asociación, pero es generalizada. Esa es la diferencia de la amelogénesis con este tipo de alteración. En la que estamos estudiando hoy, solo afecta molares permanentes, primeros molares permanentes e incisivos permanentes. En cambio, la amelogénesis afecta todas las piezas dentarias. Reconocemos que hay 3 tipos, el hipoplásico, el hipomaduro y el hipocalcificado, que reconocen dependiendo del momento en el que se ha afectado.
Otro diagnóstico diferencial es a la hipoplasia por otros factores, como es el conocido diente de Turner, donde vamos a encontrar piezas dentarias específicas, una reducción localizada del espesor del esmalte con un defecto cualitativo, donde vamos a encontrar nosotros, en este caso, o solamente una pieza afectada o un grupo de piezas dentarias que no corresponde a las que estamos buscando ahora, que son incisivo molar. La hipoplasia, por ejemplo, debido al diente de Turner, por una alteración en la formación cercana al capuchón relacionada especialmente a infecciones en los dientes temporales, es un diagnóstico diferencial también. Nos llega bastante y especialmente en premolares. Las hipoplasias en premolares son dientes de Turner. Otro diagnóstico diferencial es la fluorosis, donde da lugar a las opacidades también de manera generalizada, desde pequeñas blancas hasta las que van a confluir por todo el esmalte. La diferencia en la fluorosis especialmente es que privan de translucidez a la corona, es demasiado flúor, demasiado mineral. Están súper mineralizadas estas piezas dentarias que llegan en un momento a afectarse. Dependiendo de la gravedad de la exposición, nosotros vamos a encontrar una alteración global en el momento en el que fueron expuestos al flúor. ¿Qué hacemos? Tenemos dientes con ruptura de esmalte y dentina desmineralizada, por lo tanto tenemos que tener un protocolo, un manejo integral donde vamos a involucrar el control de conducta, la ansiedad, control del dolor para el tratamiento para que la restauración sea lo más longeva posible y medidas de control de la caries, que es una oportunista en este caso. ¿Qué complicaciones se pueden dar de manera previa? Cuando presentan esta enfermedad, vamos a tener ruptura, pérdida del esmalte, exposición de la dentina, sensibilidad, mucho, ¿no? El famoso está destemplado, no quiere que ni le toquen ni que le vean. Es difícil hacer a veces la exploración cuando está muy afectada la pieza dentaria. Sensibilidad al aire frío, al cepillado, al alimento. La higiene oral es deficiente precisamente por este mismo problema y favorece la retención de placa, nicho para caries. Aquí tenemos un casito donde podemos ver un paciente con hipomineralización y lo que más destaca es un paciente, obviamente es un caso muy antiguo, la zona donde fueron restaurados es decir, con amalgama, pero con unas restauraciones atípicas podríamos reconocer que identifica también la afectación a nivel molar, pero también las zonas de los incisivos centrales. Aquí podemos ver otro caso en el cual encontramos de igual manera zonas atípicas. Fíjense, está en la zona vestibular, afectado, está teniendo una afectación grave, ya tenemos exposición en dentina, un paciente que además de esto tiene un índice de caries alto, miren ustedes sus molares temporales, están alterados, pero también tenemos una zona de opacidades a nivel de los incisivos centrales. Esta imagen que vemos acá, aquí, es la más característica para poder identificar que esto es una hipoplasia incisivo molar. Tenemos ahora la guía de William, que es una guía que nos permite a nosotros dar un mejor asesoramiento para el paciente que presente estas alteraciones. En la guía de William nosotros vamos a tener la identificación del riesgo estomatológico, no solo de caries de manera inicial, para hacer un diagnóstico temprano a lo que pudiera presentar el paciente. Posteriormente viene la remineralización y tratamiento de la hipersensibilidad, que es el paso 1. Luego viene la prevención de caries, de las rupturas o fracturas posteruptivas, y luego vamos con las restauraciones y extracciones de acuerdo a lo que corresponda. ¿Ya? Ana, ¿pero por qué dicen extracciones? Porque pueden llegar a las extracciones, sí. ¿Por qué? Porque el esmalte es suave y poroso y se va deshaciendo, se va desmoronando el esmalte y rápidamente vamos a perder tejido, donde la pulpa es muy reactiva, puede haber mucho dolor. En algunos casos se identifica que al no ser una situación progresiva, puede ser 3 veces más doloroso. Y la pérdida de límites o buenos lugares donde podría darse una adecuada restauración evita que se mantengan las restauraciones en buen estado. ¿Por qué? Porque no se delimita bien cuál es el esmalte sano. Y al momento de restaurar sabemos que para los procesos adhesivos especialmente o para cualquier restauración se debe soportar el esmalte sano y ahí es donde se corre el riesgo.
Los tratamientos odontológicos son extensos, pueden ser complicados si no manejamos adecuadamente el control o si no manejamos adecuadamente la anestesia, y los materiales de restauración a veces no representan un adecuado, depende de qué material de restauración, ¿no? La dentina que se va a exponer puede ser muy porosa o puede estar muy invadida por bacterias por el tiempo, rápidamente se invade. Hay una inflamación crónica que va a dar lugar a complicaciones pulpares más severas, que en todo caso terminan a veces con la extracción, como les decía. Para el tratamiento, lo primero que vamos a hacer es realizar un diagnóstico adecuado de lesiones en base a, hay diferentes clasificaciones, vamos a presentar a otra y establecer el riesgo de caries. En este caso, perdón, ¿dónde estoy? Vamos a ver un árbol de toma de decisiones de manejo terapéutico de acuerdo al nivel de afectación, identificando o clasificando estos en tres partes: la ligera, la moderada o la severa, ¿ya? La HIM ligera, ¿qué significa? Opacidades en primeros molares permanentes, en caras libres de estrés masticatorio, como lo que vemos acá, las zonas de estrés masticatorio. Hay opacidades. ¿Qué más? Las opacidades están aisladas, no hay fracturas, no hay antecedente de hipersensibilidad, el problema es más que todo estético, y tampoco hay lesiones que estén cercanas al esmalte afectado, lesiones de caries, y en caso de que estén en incisivos son muy pequeñas y delimitadas. Más que todo aquí, el problema son las opacidades, pero no tenemos pérdida de estructura. Aquí tenemos un casito donde en dentición mixta, segunda fase, vemos opacidades blancas, amarillas, marrones en los 2/3 incisales de los incisivos, de carácter leve, sin pérdida de estructura. La HIM moderada, vamos a tener ya la necesidad de hacer restauraciones atípicas, como las que vemos acá, en las zonas vestibulares a veces de los incisivos. Basta que un molar esté comprometido, ya le estamos dando el nombre. Opacidades en caras oclusales, tercios incisales, vamos a tener lesiones de caries debido a la ruptura del esmalte, o a veces están relacionadas solamente a fracturas, que puede involucrar la superficie sin la cúspide. La sensibilidad es normal, no es muy alterada, y la preocupación es más que todo estética. Y la grave, aquí tenemos ya una ruptura del esmalte que ocurre durante la erupción. Está mucho más afectada esta pieza dentaria, el dolor o la sensibilidad es muy extrema, con lesiones de caries extensas porque la dentina está totalmente disponible para que la caries avance. Destrucción coronaria, alteraciones pulpares, las restauraciones atípicas y la preocupación por estética dan lugar a que el HMI sea largo. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo más complejo entre todas estas? Es el dolor o la pérdida de estructura. ¿Qué tanto han perdido estructura? Mientras más estructura se pierde, la pulpa está más susceptible de ser afectada y terminamos con alteraciones más complejas, ¿ya? El reto, como les decía, es hacer un adecuado nivel de anestesia, tener un buen diseño de la cavidad, porque el problema es seleccionar adecuadamente el material con el cual vamos a restaurar, porque no tenemos una buena calidad del esmalte. Y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de restaurar. Hay dificultad para definir los límites de la cavidad, como les decía. Para elegir el material, tenemos la opción A, que es remover todo el esmalte hasta llegar al esmalte sano, remover todo el esmalte que se encuentre con condiciones de porosidad, encontrar resistencia, inclusive no solamente con los instrumentos manuales. Y el problema es que va a perder mucho tejido, pero esto nos da lugar a una mejor adhesión porque vamos a tener esmalte sano. La opción B es menos invasiva, donde dejamos algo de esmalte para que puede ayudar a mantener estructura, pero puede ir desprendiéndose poco a poco y la restauración tenga un pronóstico no muy bueno. ¿Qué se hace? Ya habíamos visto que una de las primeras etapas es realizar el proceso de remineralización y la desensibilización, ¿no?
porque nosotros vamos a tener que trabajar esto de manera directa, inicial, tal vez en la primera cita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con barnices del esmalte, barnices de flúor que nos ayuden a remineralizar de manera específica la pieza dentaria, todo el contorno, porque necesitamos que el esmalte que está poroso, que está débil, se remineralice de una manera más prolija. Vamos a también trabajar con la desensibilización, que son con agentes que puede ser la proarginina, el CPP, ACP, que nosotros lo vamos a ir trabajando en la siguiente parcial. Componentes que nos ayudan a nosotros a realizar, podríamos decir, un aislamiento de lo que sería la dentina, evitar que la dentina expuesta tenga tanta sensibilidad, para poder también manejar mejores indicadores pulpares. El primer paso, selladores de fosas y fisuras. Mato y Wright decían que todo surco y fisura que sea opaco y de coloración marrón deberá sellarse, pero de manera previa se puede hacer un tratamiento con hipoclorito de sodio para remover las proteínas intrínsecas del esmalte. Recordemos que el problema es que las proteínas se quedaron retenidas y al quedarse retenidas no permiten la remineralización. Entonces, el objetivo de hacer un pretratamiento con hipoclorito de sodio del 5% es remover precisamente estas proteínas. Ligidakis dice que en molares con opacidad oclusal hay buena retención con adhesivos de quinta generación antes del sellador. Recordemos que en el protocolo de los selladores se coloca solamente el ácido grabador y posiblemente el sellador, pero ellos trabajan con la necesidad de poner una capa más de quinta generación, ¿ya? Pero en lo que han concluido casi todos los autores es que lo mejor es utilizar los materiales ionoméricos como selladores. ¿Por qué? Porque tienen una adhesión química y mecánica donde no necesariamente necesitan un esmalte completamente sano y que pueden tener una adhesión adecuada, tomando en cuenta que en un proceso de adhesión, muchas veces al grabar, lo debilitamos mucho más al esmalte. Y este esmalte que está ya delicado, al grabarlo y debilitarlo más, en lugar de favorecer, puede perjudicarlo. Con el sellador nosotros vamos a tener, como pueden ver ustedes en la imagen, la posibilidad de devolver forma-función e incluir las zonas en las cuales hubiera perdido estructura o prevenir que éstas se vayan a perder. En una HIM leve nosotros vamos a tener, empieza con sellador, ¿no? Vamos a realizar una fase de mantenimiento con la parte inicial de la mineralización. Se monitorean las restauraciones, se monitorea la ruptura posteruptiva del esmalte y se hace una guía de oclusión. ¿Por qué? Porque no tiene unas cúspides adecuadas, porque la relación no es siempre la normal, podríamos decir, ¿no? Y ahí es necesario que se evalúe la necesidad de que la guía de oclusión cumpla con la función masticatoria, evitar pérdida de dimensiones, etc. ¿Qué es lo que necesitamos? Conservar los molares hasta que se complete el crecimiento. Estamos buscando, como les decía, una adecuada dimensión vertical y la longitud de la arcada. Entonces, independientemente si estas piezas dentarias van a terminar en coronas completas, tal vez y con tratamientos endodónticos, nosotros necesitamos que no se pierdan y mantenerla por el tiempo que fuera necesario, a veces con restauraciones a repetición, hasta que se pueda hacer posible un tratamiento definitivo. Importante cuando tenemos piezas dentarias con ápices abiertos. Una pieza hipomineralizada más una alteración en ápice abierto tiene un bajo pronóstico para que se quede la pieza dentaria. Por lo tanto, lo ideal es mantener hasta que sea posible realizar un tratamiento mucho más complejo. Primero, vamos a hablar de los cementos de ionómero de vidrio, donde vamos a tenerlos como una obturación a corto plazo o a mediano plazo, no siempre definitiva, ¿ya? Porque ustedes conocen las propiedades del ionómero, si bien es un material muy noble, la resistencia a grandes temporadas en un paciente, es decir, no a largo plazo no es el mejor material de restauración porque tiende a fragmentarse, debilitarse y por lo tanto debe ser repuesto de manera constante. La no obturación definitiva ofrece escasa resistencia al desgaste. Ese es el problema del ionómero de vidrio, lo que les decía.
¿ya? Pero se indica siempre en los molares que están parcialmente erupcionados, aquellos que todavía están en formación radicular y en los que no se puede hacer un adecuado aislamiento también, ¿no? Porque al realizar un grabado ácido inefectivo, porque como no hay buen aislado, al final se humedece y se pierde la técnica adhesiva, es preferible poner un buen material que si bien resiste la humedad, no significa que lo ponemos sobre saliva, pero es más resistente a la humedad, ¿ya? Otro tipo de restauraciones era la amalgama. La amalgama que ustedes ya no la conocen se descarta ahora, pero en algún momento se la intentó poner. ¿Cuál era el mayor problema? Que no hay un adecuado soporte mecánico. Para poner amalgama yo debo preparar una caja, como se conoce, de manera adecuada, ¿no? La cavidad de Black, tal cual ustedes la aprendieron tal vez, para que la retención sea mecánica, lo cual en este caso no es posible. Tenemos un mal aislante, puede ocasionar mayor sensibilidad y no tiene adhesión a la estructura dentaria. Las coronas completas, me ayudan mucho porque me dan una adecuada relación cuspidia y de relación masticatoria. Y cuando se completa la dentición permanente, puedo realizar una corona completa, ¿ya? Puedo colocar coronas preformadas también de manera a corto plazo hasta que mi pieza dentaria pueda recibir una corona completa. Las contraindicaciones, por ejemplo, de la amalgama es que no es compatible con cavidades atípicas porque no se adhieren y ocasiona más ruptura del esmalte. Entonces, yo tampoco podría pensar en una obturación tan grande. El tratamiento, entonces, cuando se basa, por ejemplo, con la resina compuesta, si tengo yo una buena delimitación, solo de hasta 2 superficies, puedo poner resina. Estaré considerando que las cúspides no estén afectadas, que el margen sea supragingival, porque si no la técnica adhesiva va a fracasar, y que pueda ser un adecuado aislado. Perdón, está mal escrito, es aislado. La premisa, ¿qué es lo más importante? Eliminar todo el esmalte que se considere defectuoso para que la restauración no vaya a fracasar por una alteración, en este caso de una mala adhesión, zonas de contacto, límites donde pudiera ingresar de manera inadecuada el material de restauración. Pero para eso a veces se debe eliminar mucha cantidad de tejido y la opción más conservadora es eliminar solo el tejido que esté afectado por caries y mantener un material de restauración que mineralice al mismo tiempo, ¿ya? La adhesión al esmalte es posible al hipomineralizado, pero es poroso, puede presentar microfracturas, lo que disminuye la fuerza, es decir, la adhesión no es en los rasgos que esperaríamos o que desearíamos, ¿ya? Esto genera fallas cohesivas dentro del esmalte afectado que puede inducir a un fracaso de la restauración, ¿ya? Se demostró, Mahoney y Coles lo demostraron hace un buen tiempo. Ay, perdón. Se va a apagar mi computadora. Que la microscopía electrónica indicaba que el esmalte hipomineralizado no va a mostrar un adecuado patrón de grabado ácido, lo cual ya habíamos comentado, disminuye obviamente la efectividad de la restauración. Dentro del manejo a nivel de incisivos, y con esto ya estamos terminando, vamos a ver que las opacidades limitadas, dependiendo del tono en el cual estemos nosotros encontrando, pueden ir desde blancas a marrones. Y de acuerdo a esto, lo inicial ya habíamos visto que siempre es el proceso de remineralización. En este caso puede ser con el CPP, Recaldent, podemos hablar de la arginina también. Y se pueden hacer tratamientos de microabrasión para poder mantener una mejor estética. Son tratamientos un poco más complejos, pero que se realizan de manera efectiva cuando el diente ha completado toda su formación radicular. ¿Ya? Cuando tenemos un defecto de color marrón o casi amarillento, vamos a ver que hay mayor porosidad y se extienden generalmente a toda la capa del esmalte, ¿ya? Mientras que si son más cremas, las opacidades son más claras, nosotros vamos a tener que estar mucho más profundas. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, al momento de elegir la restauración o el tratamiento, se considerará estos dos elementos. En este caso, por ejemplo,
Si yo remuevo todo el esmalte que está afectado, voy a encontrar un esmalte sano o un menos afectado alrededor de esta restauración. Y si la dentina que yo encuentro está sana y no presenta mayores cambios, alteraciones o caries, puedo hacer una restauración aceptable. Entonces yo evalúo todo el componente, no solamente el esmalte, sino el esmalte, la situación, los límites y la dentina, que me van a dar un mejor trabajo, ¿ya? Últimamente se está trabajando mucho con los sistemas adhesivos autogravables, porque tienen mejor fuerza de adhesión al esmalte hipomineralizado, y eso es lo que se está estudiando, es lo que se está trabajando, porque esta alteración, esta patología está muy presente en nuestro medio, es frecuente y nosotros debemos estar capacitados para dar un buen diagnóstico de manera inicial y posteriormente saber tratarlo. Si tengo mis limitaciones, lo derivaré. Obviamente esto es trabajo del especialista también, porque se va manejando, va monitoreando hasta que realmente reciba una adecuada restauración o hasta que se controlen todos los factores y que la pieza dentaria no vaya perdiendo más estructura. Creo que aquí he terminado. Hay una técnica de grabado blanqueamiento sellado que lo ha dado Wright hace muchos años, son casi 20 años, que todavía se mantiene con los materiales que nosotros tenemos ahora, ¿ya? Aquí se realizan en lesiones pardo-amarillentas, donde se realiza un grabado ácido por 60 segundos, es mucho mayor al usual, y posteriormente se realiza el blanqueamiento con hipoclorito de sodio al 5%, ¿ya? Se vuelve a grabar, se realiza un sellador o resina fluida para ocluir los poros y prevenir la repigmentación. Esta técnica de grabado blanqueamiento sellado ha dado muy buenos resultados, pero recordemos que se dan lesiones pardo-amarillentas. ¿Por qué? Porque son más superficiales. En cambio, las lesiones más blancas son más internas y esas tienen menor posibilidad de trabajo, ¿no? Ahora se realiza, incluso, si usted mira, ponemos una carilla, el problema es cómo colocamos la carilla si no tenemos un esmalte sano, pero también es posible. Ahora tiene muchos mejores resultados con carillas estéticas. Tenemos un último caso, que es el caso clínico de un paciente de 10 años que tenía como motivo de consulta mucho dolor al frío, a lo caliente, y tenía antecedentes de rubiola a los 18 meses. Había un antecedente importante a nivel de su historia clínica. Obviamente es un caso extremo. Tenía opacidades en la zona de los incisivos centrales, rupturas poseruptivas, pérdida de continuidad de esmalte y dentina, donde se diagnostica como HMI o MIH y caries, ¿no? Eso dependiendo de la traducción. Aquí podemos ver en el estado de la rehabilitación la necesidad de eliminar todo lo que se considera el esmalte débil o el esmalte defectuoso, así como eliminamos la caries, preparando las cavidades de la manera más conservadora posible, como una preparación biológica que pueda posteriormente recibir una restauración. Si se fijan, la restauración no está con una cúspide bien formada o bien bonita, porque la limitación de la posibilidad de restauración se da en estas piezas. El proceso de remineralización y de sensibilización, en este caso con MIPAS, con CPP-APP, de manera específica, introduciendo de manera constante todo lo que es el tema de un adecuado manejo de la placa, ¿no? Control de placa. ¿Qué más han hecho de manera final? Si pueden ver ustedes, no está con caries, pero las manchas, las opacidades al ser tan blancas, no se indica para que nosotros podamos hacer una microabrasión de manera inicial. Aquí estamos bien, está su diente con opacidad, sí, pero está sano. Entonces se mantiene de esa manera. Y listo, estaría yo terminando. No sé si tienen alguna pregunta. Estamos terminando justo al límite del tiempo. Hoy día nos ha ido bien. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? La próxima semana vamos a tener el último tema.